Lunes 6 de septiembre. Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Esa pregunta debe resonar en nuestro corazón. ¿Qué nos está permitido hacer en nuestra vida? Y si lo queremos llevar al campo religioso, podríamos preguntarnos: ¿qué nos está permitido hacer el día del Señor, el domingo? ¿Solo ir a misa para cumplir con un precepto? ¿Qué más podríamos hacer? Muchos católicos son como los escribas y fariseos del Evangelio. Se preocupan solo por cumplir leyes y preceptos. ¿Y eso para qué sirve? La pregunta que Jesús hace sobre lo que está permitido hacer y no hacer en sábado debe llevarnos a revisar cómo está nuestra vida de fe, dónde ponemos el énfasis para no ser los escribas y fariseos de hoy. La adhesión un tanto materialista y rigorista a la ley puede llevarnos a olvidar el para qué de dicha ley y quedarnos con el puro cumplimiento, la letra de la ley. Eso es vaciarla. Es lo que vemos con frecuencia a lo largo del Evangelio. Jesús detesta que la ley oprima a las personas y no le permita alcanzar su objetivo. Él viene a dar pleno sentido a la ley, y ese pleno sentido pasa por colocarla en su sitio, es decir, al servicio del ser humano y al servicio del reino de Dios, ese mundo nuevo que Él quiere que nazca. Los maestros de la ley y los fariseos se sienten los verdaderos intérpretes de la ley, por eso sospechan y acechan a Jesús siempre que pueden. Ocurre especialmente con el tema del cumplimiento del precepto de guardar el sábado. Es lo que nos recuerda el Evangelio de hoy. El texto deja claro que estos hombres no sienten piedad por el enfermo. Han puesto primero la ley y luego el hombre. Cuando Jesús rompe esa costumbre, ellos encuentran el argumento para atacarlo. Ante su postura rigorista, vemos a Jesús que no desprecia la ley, pero sí la coloca en su lugar. Cuando la ley no es bien comprendida, surge el dilema. Lo seguimos experimentando en la actualidad. La ley está hecha para ayudar al ser humano y por lo mismo busca su bien y su crecimiento. La dialéctica de Jesús es clara y así lo expone ante los letrados. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ante esas preguntas parece que todos quedaron en silencio. Tras las preguntas vino la respuesta en la curación: hacer el bien.
Esas preguntas de Jesús deberían ser las que orientarán nuestras acciones y nuestra vida. Como creyentes nos toca examinar el peso que la ley tiene en nuestras vidas. Jesús no se opone a su cumplimiento, faltaría más, pero coloca las cosas en su sitio. Nunca debe avasallar a la persona aplastándola en su cumplimiento. La historia nos cuenta cuántas vidas se han visto despojadas de la fe en Jesús cuando la legislación se ha impuesto por encima de todo, olvidando los derechos de las personas. Vivimos una época donde el peso de la ley de Dios ha decaído, quizá demasiado. El Papa habla del problema del relativismo como un mal de nuestro mundo. Ese relativismo es fruto de una inmadurez cristiana. Equivale a infravalorar las exigencias de nuestra fe y vivir un cristianismo a la carta, según el gusto y la conveniencia de cada persona. Entre esos dos extremos nos debatimos como personas seguidoras de Jesús. Debemos madurar en ese seguimiento para que la ley no supla a Jesucristo y debemos cuidar para que el olvido de la ley no haga de nuestras vidas un comportamiento desvaído donde todo se adapte a nuestros deseos e intereses. Cumplir siempre la ley, pero no quedarnos en la letra, sino en el espíritu. Y el espíritu de toda ley busca siempre el bien del ser humano. En el corazón de toda ley está el amor, sobre todo para los cristianos y cristianas. Y el amor nos llevará siempre a hacer el bien y a defender la vida. Que Dios les bendiga y les proteja.